Este último mes estuve muy enganchado a la serie de Dexter. Ya terminé 6 temporadas y para cuando estoy escribiendo este guión voy más o menos por la mitad de la séptima. Habiendo visto más de la mitad de la serie, obviamente hubo personajes que se robaron mi atención cada que salían. Personajes como Miguel, Batista, Londi, Doakes y obviamente el mejor de todos ellos, Mazuka. Pero tampoco puedo dejar de lado a los villanos, siendo que en las primeras 4 temporadas están los dos más recordados por el público, el asesino de la Trinidad y Brian Mouser. Este último es el personaje en el que me quiero enfocar hoy, el primer gran antagonista de la serie, con un gran misterio a su alrededor y una conexión única con el protagonista y su pasado. Así que para no perder más el tiempo, mejor empiezo con el análisis de Brian Mouser. Brian es el hermano mayor de Dexter, quien, a través de sus asesinatos como el asesino del camión de hielo, buscaba llamar la atención de su hermano menor, haciéndolo recordar su pasado y, aún más importante, que lo recuerda a él. Ambos, siendo apenas niños, presenciaron el asesinato de su madre, quedándose con su cadáver en un mar de sangre durante 2 días, naciendo en ambos lo que el protagonista llama como el pasajero oscuro, una necesidad por matar que nunca se ve saciada y siempre quiere más, además de volverlos a ambos insensibles e incapaces de conectar con otras personas de manera genuina, siendo los únicos que se entienden al no solo ser hermanos, sino que también haber experimentado el mismo trauma. En síntesis, se necesitan el uno al otro, pero mientras que Dexter fue adoptado por la familia Morgan, Brian pasó su vida de psiquiátrico en psiquiátrico, siendo separado de su hermano y perdiendo la última familia que le quedaba, buscando durante años reencontrarse con él, obsesionándose con la idea de estar juntos de nuevo, descubriendo que su única familia lo había olvidado por completo tanto a él como al trauma de su madre, pero también se percató de que la muerte de su madre lo había vuelto a alguien como él, un asesino, empezando así su oleada de asesinatos en Miami para poder llamar la atención de Dexter y hacerlo recordar. Dexter, a diferencia de Brian, tuvo una figura paterna, Harry, a quien el protagonista veía incapaz de mentirle o hacerle daño. Es así que la misión de Brian no es solo que su hermano lo recuerde, sino que también se trata de sacar a la luz las mentiras de Harry, metiéndose en la vida de su hermano a través de Debra, y llegando a asesinar a su propio padre biológico para así reencontrarse con su hermano bajo la identidad de Rudy Cooper, provocando que Dexter empiece a desconfiar del recuerdo de Harry, descubriendo que, efectivamente, el accidente en el que supuestamente sus padres habían muerto era una mentira, destruyendo la parte honesta que el protagonista tenía sobre su padre. Ahora sabe que era capaz de mentirle, de hacerle creer que no tenía a nadie más que a él, mintiéndole sobre que su padre biológico seguía vivo o que tenía un hermano mayor que había olvidado por completo. Dexter, pese a disfrutar de su soledad, necesita a alguien a quien pueda contarle lo que pasa por su cabeza, alguien igual a él con quien no tenga que usar la máscara que utiliza todo el tiempo para encajar con el resto. Es ahí donde Brian, por al menos unos momentos, cumple ese deseo de Dexter de conectar con alguien que lo acepte y que lo entienda. Alguien igual a él que entiende su soledad, su trauma y su necesidad por matar, ya que su hermano se sentía de la misma forma sin él, incompleto. Solo que Brian sabía quién era ese alguien que le faltaba. Pueden parecer iguales, pero hay una cosa que los diferencia. Dexter tiene un código para solo asesinar a la gente que se lo merezca, porque eso es lo que le enseñó Harry, aunque el protagonista de esta temporada tiene el deseo de romper dicho código, de ser un asesino libre, sin alguna razón o resentimiento por sus actos. Su hermano es un espejo a lo que le pasaría al protagonista sin el código o si este llegara a romperlo alguna vez, representando esa maldad en el protagonista que solo quiere matar. Who am I? A killer, without reason or regret. Brian de igual forma quiere volver a su hermano pequeño alguien como él, alguien libre ante su mirada retorcida de la libertad, un asesino que no se ve atado a un código que para él solo termina limitándolo, que solamente es una mentira, tratando de manipularlo para hacerle ver cómo tiene que dejar atrás a Harry para que acepte su naturaleza como un monstruo y para esto debe deshacerse de Debra, la hermana adoptiva de Dexter, quien representa la parte humana del personaje, aquella que solo quiere encajar y ve al código como una especie de método de justicia, siendo su única conexión con el mundo normal. Es un conflicto interno del personaje proyectado en sus dos hermanos, su hermano de sangre siendo su verdadera naturaleza como un asesino y su hermana adoptiva siendo esa parte buena del personaje que cree que está cumpliendo la justicia que el sistema no pudo hacer. You can't be a killer and a hero. It doesn't work that way! Culminando el reencuentro con Dexter eligiendo su lado humano antes que al monstruo. Tras la captura de Brian, ambos hermanos tienen una pequeña charla, donde Dexter le dice que no quiere hacerlo. No lo hace para saciar su necesidad de matar, tampoco lo ve como un trofeo porque no se trata de una víctima cualquiera. Se trata de un hombre que lo estuvo buscando toda su vida, una parte de su vida que le fue arrebatada y que tras recuperarla debido a la seguridad de su hermana se ve obligado a asesinarlo. No es un asesinato que haga por él, como lo eran la mayoría de ellos, que más que por justicia lo hacía para
para saciar su necesidad de matar y encontrar una paz momentánea. Lo hace para proteger a su única conexión con el mundo humano. Esto destruye a Brian, ya que tras años de buscar a su hermano, tras haber asesinado a su propio padre y después de que éste lo recordara, él siguió prefiriendo una familia que él considera falsa, fallando en su intento de volverlo como él, creyendo falsamente que por fin había recuperado a su hermano pequeño tras años de haberlo buscado. Le destruye saber que su hermano es prisionero de una vida de mentira, que nunca va a poder ser igual de libre que él, y aún así en sus últimos momentos intenta que éste despierte de la mentira. Pese a su muerte, Brian no dejó de influir en la vida de Dexter. Tras esta, el protagonista empieza a cometer más errores, no solo en su vida cotidiana, sino que incluso es incapaz de matar. El recuerdo constante de haber asesinado a su propio hermano lo persigue, pensando cómo mató a la única persona que realmente lo comprendía, que lo hacía sentir que pertenecía a algo, llevando incluso la cabeza de la muñeca con la que empezaron su juego, como una representación de que aunque mínimos, Dexter aún tenía impulsos de romper el código y ser como su hermano. En el funeral de Paul alucina con el fantasma de Brian, sacando a relucir la culpa que siente y su deseo por dejarlo atrás. Tras este, el protagonista termina deshaciéndose del único recuerdo físico que tenía de su hermano, simbólicamente dejando atrás su deseo de dejar de seguir el código, aceptando la idea de quién es, un asesino, pero con un código. Ya no lo ve como una limitante, sino como una especie de justicia, dejando atrás también al recuerdo de su hermano. Rest in peace. La última aparición de Brian, al menos hasta el momento, ya veremos qué pasa en Resurrección, sucede en la temporada 6, donde tras la muerte del hermano Sam, Dexter confronta a su asesino intentando cumplir la última voluntad de este, perdonarlo, fallando en su intento de dejar atrás a su pasajero oscuro. Cuando lo mata, este en vez de ver a Harry, ve a Brian, quien otra vez intenta convencerlo de dejar atrás el código y matar sin razón, de volverse como él, mostrando a un Dexter que no es el mismo, llevándolo a la pregunta sobre si él merece un castigo como el castigo que le da a todos los que terminaron en su mesa, dándose cuenta de que no será mejor que la gente que él asesina, dejando atrás finalmente a Brian y a ese deseo de romper el código. Brian, como dice el título del video, me parece el mejor villano de todo Dexter. Ya veré si cambio de opinión cuando termine la serie y me vea los spin-off, siendo que en los primeros capítulos está todo el misterio respecto a su identidad y su conexión con el pasado del personaje, con un giro de la trama que aunque se veía venir es bastante convincente. Después de todo no se siente fuera de lugar, hay una buena construcción detrás de él con cada episodio, pero no es solo eso lo que lo hace un buen personaje, también está lo que él representa. Demuestra cómo Harry le mintió a Dexter durante gran parte de su vida, siendo él una víctima de estas mentiras que provocaron que su propio hermano lo haya olvidado por completo, mientras que él pasó su vida buscándolo para encontrar esa parte suya que le faltaba. Pese a su historia, sigue siendo un villano. Su amor por Dexter terminó volviéndose una obsesión, no solo para que lo recuerde, sino para que se vuelva como él, un monstruo, sin empatía ni razón para matar, dejando atrás toda moral o sentido de culpa por tomar la vida de gente inocente, siendo la viva imagen del deseo de Dexter por romper el código, la maldad pura que hay dentro suyo que no sale gracias a las enseñanzas de Harry, manipulando a todos y matando a la gente necesaria para poder cumplir con su objetivo, reencontrarse con su hermano. Si les gustó el video dejen un like, si quieren ver otro análisis pásense por el canal, si quieren ver más videos suscríbanse y activen la campana.